Vamos a cantar una canción que se llama Aparición en Chagres y nuestro grupo se llama Instrumentos de María. A la ribera del río, donde la Virgen venía y se posaba en el árbol, donde el niño la veía. La Virgen trajo un mensaje, Dios envió del firmamento, y todo Chagre escuchaba, respetuoso en el silencio. Y todo Chagre escuchaba, respetuoso en el silencio. La Virgen pidió una gruta de piedra bruta del cerro, y que ella estuviera lista para el 11 de febrero. Y que ella estuviera lista para un 11 de febrero. Pidió el respeto entre hermanos, un mundo en paz y amor, porque los odios y guerra son agravio hacia Dios. El niño escuchó el mensaje y desde Chagre entregó a todo Chile y al mundo por obra y gracia de Dios. Fue la palabra divina que la Virgen entregó a la pureza del niño que lo iluminó de amor. Donde hoy es venerada por fieles y peregrinos, ahí está la Santa Madre a la orilla del camino. Ahí está la Santa Madre a la orilla del camino. ¿Qué les pareció, hermanos? Aquí tenemos con nosotros a nuestra hermanita Ana. ¿Cómo estás, Anita? Bien, gracias, Freddy. Gusto haber escuchado este tema. Que tú recuperaste esta canción que yo ni conocía. Pero la historia la conoce muy bien. Ah, sí, la conozco, pero la canción no la conocía para nada. José la conocía y la tenía muy guardada y jamás me había contado. Si no es por ti, yo nunca me habría enterado. Bueno, ahí vemos como nuestro hermano José tiene mucho todavía que contarnos y de a poco vamos conociendo estas cositas. Y bueno, hoy día vamos a seguir tratando sobre estas apariciones de nuestra Virgen de Lourdes, ¿no es cierto? A José Alfaro, y donde Anita ha sido testigo. Vamos a hacer un Ave María para invocar la presencia de nuestra Madre y para que sea ella también conduciendo esta entrevista. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias, Anita, por tu tiempo que nos regalas, por estos lindos recuerdos que están grabados sin duda en tu corazón. Seguimos revisando este bonito libro, El silencio de María. Como tú puedes ver, el nombre del silencio de María es bastante elocuente porque resulta que hay muchas cosas que están ocultas y uno las vivió, pero hay muchas cosas que yo no tengo respuesta para eso. Así que si te puedo contestar lo que tú quieras, lo haré, pero no las voy a inventar. De eso puedes estar seguro. Sí, bueno, también refleja un poco la actitud de María, que siempre ha sido en el Evangelio silenciosa. La hemos escuchado muy poco en el Evangelio. De hecho, la última vez que escuchamos hablar de ella
fue justamente en bodas de Caná cuando ella dice, hagan lo que Él les diga, como diciendo que al final al que hay que escuchar no es a ella, sino al Señor, a través de los evangelios. Exactamente. Sin embargo, No, sabemos que la Virgen, si se sigue apareciendo, es porque también ella está preparando esta segunda venida, como fue precursora de la primera venida, como lo dicen tantos santos como San Luis María Guillón de Montfort en su tratado de la verdadera devoción. Así que por eso creo yo firmemente que estas apariciones son reales, no son inventos. Bueno, hay algunas cosas que dicen los entendidos que para creer en un profeta es que se cumplan las profecías del profeta para uno decir, por los frutos se los conocen. conoceréis. Y es por eso que me gustaría que nos pudieses comentar, Anita, estos viajes que hacía, que la Virgen le pidió también a José entre los años 88, 89, donde la Virgen le comunica intenciones que también había que hacer misiones fuera del país. ¿Qué sabes tú al respecto? Mira, a mí me consta, por ejemplo, el viaje que le hizo hacer al muro de Berlín. A Europa, a varias partes, tenía que ver al padre Stefano Gobi también. Eso fue muy curioso porque yo estaba presente cuando, bueno, él a mí me contaba que partía en una misión, pero no me contaba antes de qué se trataba, nunca. Porque, y yo tampoco le preguntaba, porque si era una cosa entre ella y entre él y la Santísima Virgen. Así que yo respetaba eso, pero como yo también muchas veces lo llevaba al aeropuerto, porque yo tenía en ese tiempo un buen auto y qué sé yo, y estaba a disposición. En una de esas me acuerdo que lo pasé a buscar y suena el teléfono cuando estaba poniendo la maleta en mi auto. Y era el padre Stefano Gobi. Imagínate, que la Santísima Virgen le había pedido y que yo no sabía que lo pasara a ver, para decirle algunas cosas que sí sé, pero que no las puedo decir. Ahora las sé, pues en ese momento yo no las sabía. Y José lo había intentado comunicarse con él varias veces durante el tiempo antes al viaje, pero él no estaba en Italia y no había manera de ubicarlo. Y oh sorpresa que en el momento preciso en que íbamos a salir de su casa, llama y dice, hijo mío, supe que tú querías venir a hablar conmigo, yo no vengas hasta después de tal fecha porque yo vuelvo a Italia en esa fecha. Así que gracias a ese llamado, él pudo arreglar su viaje y saber cuándo iba a estar el padre Gobi allá y no tener que llegar y no encontrarlo. Bueno, ese fue, partió, se fue en su viaje, yo tampoco sabía que la Virgen lo había mandado con otra persona a rezar a ambos lados del muro de Berlín. Eso yo no tenía idea. Lo llevé al aeropuerto, más como una persona cualquiera. Y resulta que cuando volvió, eh, yo sabía que tal día llegaba, así que lo iba a ir a buscar. Pero iba a ir con algunas amigas que siempre estábamos en comunicación con ellas. Y de repente siento, no te podría decir cómo, en mi interior, un número, ponte tú, 9742638, ponte tú. ¿Ah? Y yo dije, ¿qué es esto? Yo estoy cucú, a mí me pasa algo raro aquí. Pero justo habíamos pasado a buscar a una de las personas que iba a ir con nosotros al aeropuerto. Entonces estábamos en la parte de afuera de su oficina, esperándola, y le digo yo, ¿sabes qué? Les digo a las demás, ¿sabes qué? Me voy a bajar porque voy a tener que marcar un número de teléfono porque no tengo idea qué puede ser algo que me está pasando. Y no le expliqué nada más. Me bajé, marqué, que ahí estaba José, ya había llegado. Estaba en un lugar determinado, o sea,
nos advirtió a través de esto que me pasó, de no ir al aeropuerto a buscarlo, sino que irlo a buscar a donde estaba, ya había adelantado el avión, se había venido antes. Bueno, y ahí fue cuando, de alguna manera, algunos días después, seguramente, me contó un poquito de la misión, sin mayor detalle, y que habían rezado por ambos lados con esta persona con la que se acompañó, a ambos lados del muro de Berlín. Y yo le decía, ¿pero para qué? No me contestaba nada. A los 6 meses cayó el muro. De eso soy testigo. Era para eso. Amén, sí. Bonita misión, como él también fue dócil, porque a lo mejor si lo hubiese dicho, a lo mejor la desconfianza de él habría sido, a lo mejor me van a atajar. Y él sencillamente se dejó guiar por lo que el Espíritu Santo le fue comunicado y hasta cumplir la misión. Creo que eso recuerdo cuando el Evangelio también Jesús envía a los discípulos de 2 en 2, en Mateo 10, le dice que no conversen por el camino, para que no se distraigan, porque el objetivo era llegar a cumplir una misión. Exacto, y obedecer de inmediato, y sin dar detalles ni nada, porque la misión es personal, de la persona. Así es. Bueno, me gustaría que también nos pudieses comentar sobre la existencia de esta revista, Seuch. Tengo entendido que cada revista representa un misterio del Rosario, y en ese tiempo, cuando fueron publicadas, todavía no estaban los misterios luminosos. Entonces, la curiosidad es, ahora entonces que tenemos estos misterios luminosos, ¿será que tenemos que esperar 5 revistas más? No, se pidieron esas eran porque era el tiempo en que estaban esas 3. Estaban los 3 misterios vigentes. Los misterios gozoso, doloroso y glorioso. Después vinieron los luminosos, pero no estaban incluidos en la petición de la revista, por lo tanto ya pasó. Ah, ok. Bueno, no hay que escribir más tiempo. otra consulta. El libro El silencio de Chagre también habla de esta cruzada eucarística, donde se impulsa a las familias a hacer estas oraciones. ¿La cruzada eucarística continúa hoy en día? Lo que pasa es que antiguamente, antes de que existiera la revista y todo eso, existía en tiempos muy antiguos la cruzada eucarística chilena, que yo no tenía idea que existía ni nada, pero el padre Miguel Contardo y el padre, el monseñor Demetrio Bravo, que pertenecieron que estuvieron presentes en las apariciones, ellos sí habían pertenecido y habían guiado muchos grupos antes de la revista. Y después yo me enteré de que se trataba dentro de la juventud y de los niños, desde el momento más o menos que tienen uso de razón, de los 7 años en adelante hasta como los 12, 13 por ahí, eran llamados a hacer su consagración a María y a acercarse a la Eucaristía. Y entonces los sacerdotes, el monseñor Demetrio Bravo primero y después el padre Contardo, se dedicaron mucho tiempo a hacer ese tipo de catequesis. Yo no sé de dónde salió, no sé la génesis de eso. Posiblemente José pudiera saberlo, yo no lo sé. Uh-huh. Creo que tiene relación a Osaka, que también tiene que ver un poco con esto, con esta espiritualidad. Osaka es la sigla: oración, sacrificio, apostolado, comunión, amor a la Virgen y a la Iglesia del Santo Padre. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, vemos entonces cómo la Virgen ha pedido en su momento, pidió la gruta y se cumplió.
pidió también la construcción de una capilla y Monseñor Francisco de Borja colaboró en esa construcción. Eh, También pidió una orden religiosa, pero parece que no se concretó, ¿no? Bueno, partió, pero no perseveró, porque eran personas de fuera de Chile, eran unas personas de Estados Unidos que tenían que integrarle, eran unas monjitas, y por alguna razón, sea por la lejanía, por muchas cosas que ellas tenían proyectos propios tal vez, no perseveraron. Alcanzaron así a estar en un tiempo aquí en Chile encardinadas bajo eh, la autoridad local que estaba en ese momento en San Felipe y Chagres, digamos, y estuvieron ahí un par de años, ayudaron en un colegio de niños y a muchas cosas, pero no se quedaron en Chile, después se fueron. Decisión personal, pues tú sabes. Porque para hacer lo que el cielo te pide, tú tienes que dejar todos tus proyectos. Y estos proyectos a veces cuesta dejarlos, hay un apego ahí. Así es lo que pasa con el joven rico. Hasta cierto punto yo sigo al Señor, pero ya cuando nos pide un poquito más, nos cuesta desapegarnos de algunas seguridades. Claro, y a veces uno piensa, y hoy día justamente tocaba el evangelio de eso, el desapego material, muchas veces lo pensamos, pero también son de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de todo. El Señor, cuando nos pide algo, o María Santísima de parte de Él, es para olvidar nuestro proyecto nomás, es hacerse a un lado, y eso cuesta muchísimo, porque tú dices, ¿cómo este era mi sueño? Lo tengo que dejar botado, pero así fue, así es de radical al cielo. Cuando te pide algo, te pide o todo o nada. Así es. Bueno, también vimos como la autorización de la Iglesia con respecto a un lugar de peregrinación. Esta autorización que se logró fue fácil, costó. ¿Lugar de peregrinación de qué dices tú? Dice, autorización de la Iglesia acerca del lugar sea reconocido como un santuario y como lugar de peregrinaje. Ah, sí, eso está reconocido desde los tiempos de que partió las apariciones en Chagres. Eso se autorizó y incluso los sacerdotes salesianos se hicieron cargo de la capilla muchos años, hasta un par de años, digamos. Y ahora ya pertenece al predio de la familia de José, pero es reconocido un santuario nacional. Bien, aquí en el libro tenemos también la participación de dos personas de Perú. Logré conseguir un contacto de la hermana Julia, pero lamentablemente la hermana Julia ya estaba en avanzada edad y con algunas pérdidas de memoria, y la persona que lo cuida no me permitió comunicarme directamente con ella, así que le pregunto a usted si conoce a estas dos personas que también participan del libro El silencio de Chagre con su testimonio. ¿Qué recuerda usted de estas dos personas? No, de Julia me acuerdo perfectamente, Julia Medina, que es justamente la que ha perdido la memoria y todo eso, pero la persona que sale primero, o sea, previo a ella, que es AC, no puedo detectar quién puede ser. Yo pienso que puede haber sido la mamá de algunas personas que fueron llamadas a Chile y que era ya con hijos, casados y nietos y todo eso, pero no coinciden el nombre con las letras que aparecen ahí, pues hace. Entonces lo hizo de alguna manera para no ser ubicada.
Y yo en ese momento no le di importancia porque yo estaba al corriente de todo lo que salía en el libro, pero como ha pasado bastantes años, no seguí buscando información y ahora cuando tú me preguntas, fíjate que traté de acordarme y nada coincide de todas las personas que venían de Perú. Esas letras que hace no las reconozco. No sé quién puede ser. Pero bueno, lo que importa aquí es que sí, ella de Perú fue bien curioso porque vino bastante gente, bastantes personas, llegaron por lo menos unos 10, 12 que José no conocía. Y cuando estaba la aparición de la Santísima Virgen, le mostraba en un recuadro, como imagínate una pantalla de televisión, como un pedacito así, un recuadro, ¿ya? Y le mostraba que había cierta persona que estaba presente en ese momento que conocía a ciertas personas que por favor les avisara que ella quería que vinieran. Y José no tenía idea de quién estaba hablando, pero repetía y la persona sí sabía todo a qué se refería. Después vino gente también de Estados Unidos, de Miami, entre ellos 2 sacerdotes que eran gemelos y varios sacerdotes americanos más. Llegamos a ser en un momento como 50 personas presentes en una aparición, habiendo partido como 15, no más, o 10, por ahí, entre 10 y 15. Sí, Curioso, ¿cierto? sí. Bueno, sobre Julia te puedo contar que sí, era una persona muy entregada, era un poquitito mayor en ese momento, pero absolutamente perfecta de todo, de físicamente y todo. Pero para nosotros era unos 10, 12 años mayor, tal vez, o más. Y ella tenía como que la Santísima Virgen le dio una misión de abrir un grupo de oración de la Cruzada Eucarística Chilena en Perú. Y ella perseveró hasta que ya le empezó a fallar la cabecita. Y perseveró muchísimo y tenía el don de dar de consejo, ¿ya? Y aparte de eso, de entender las lecturas del Evangelio o las lecturas de la Biblia con una profundidad muy grande y dándose cuenta de que todavía nos faltaba por hacer, lo que habíamos hecho mal, porque uno cuando lo está viviendo y hay responsabilidades repartidas entre muchos, tú no tienes una visión tan clara de qué es lo que está fallando. Tú sabes de lo tuyo, pero no sabes de lo que les encargó a los de Perú o a los de Estados Unidos, porque los llamaba por grupos aparte. Dentro de la aparición, cuando quería hablar con todos, nos reunía a todos y nos hablaba. Pero cuando quería hablar solamente con los de Estados Unidos, por ejemplo, a nosotros nos hacía rezar muy fuerte el rosario y a los demás desplazarse a otro lugar donde les hablaba a ellos. Por lo tanto, como yo no podía tener idea si ellos habían cumplido o no con lo que les había pedido. Y lo mismo con los de Perú. Eso es un misterio y muchas veces también, a veces a uno le hablaba sola, le llamaba sola, y todo el grupo estaba rezando fuerte y nadie tenía idea ni podía escuchar nada de lo que a ti te estaba diciendo. Después te podía llamar con 2, 3 personas más para encargarte una misión de las 3 personas que estaba llamando. Así que no había manera de darse cuenta. En cambio, Julita, yo creo que tenía un don de, no sé por qué, de entender un poquito más lo que estaba faltando por hacer. Pero no sé por qué. Bueno, carismas. Hermana, ¿y usted fue testigo de conversiones en Chagre o de sanaciones físicas en Chagre?
No, porque ese estuvo antes que yo estuviera con José. Yo lo conocí cuando él ya tenía 12, 13 años y yo la parte al principio, cuando partieron las apariciones, yo sé que hubo conversiones y todo, pero de eso yo no me consta, por lo tanto no te puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo conocí a José, estuvimos en el oratorio, eso la primera vez, y le habló a estas dos personas, le preguntaron algo a la Santísima Virgen y yo le tengo la respuesta. Las dos cosas que les preguntaron sucedieron, eso me consta. El niño que se murió, que le había dado una, ¿cómo se llama esto? Cuando los músculos se atrofian, a pesar de que había sido un niño normal absolutamente y muy buen deportista, de la noche a la mañana empezó a tener esta enfermedad y se la llevó la Santísima Virgen. Le dijo, usted me preguntó si su hijo se iba a morir, muy pronto lo vendré a buscar. Y después la otra persona que si tenía una vocación, le dijo, el fruto tendrá mucho que madurar. Y entró 2 o 3 veces intentando meterse a un monasterio, pero la salud no la acompañaba. No, no era para allá. Sí, a mí me llama mucho la atención, volviendo a lo que nos decía el padre Gobi, cómo ambos, el padre Gobi tenía locuciones interiores con la Santísima Virgen, José tenía visiones con la Virgen, y este encuentro que tuvieron, ¿era algún mensaje para Chile? ¿Era un mensaje para el apostolado? ¿Cuál era la necesidad de este encuentro de los dos? Malulín, no te puedo contar, desgraciadamente. Mira, era algo que tenía que ver con los libros del padre Gobi, ¿ya? En que José tenía que decirle algo que estaba sucediendo con sus libros, pero no puedo decirte más. Pero que sí, gracias a esa advertencia, que de alguna manera José fue el portavoz, el padre pudo poner atajo. Interesante, interesante como... Sí, parece que era con alguna de las traducciones, no sé más. Alguien se estaba arrancando con colores propios ahí. Bueno, es maravilloso como el Señor junta a sus hermanos, a este ejército, y hoy en día también a través de este canal muchos han llegado a este canal dando su testimonio, y también en cierta forma la Virgen sigue reuniendo a sus hijos para darnos un mensaje. ¿Cuál cree usted que sería el mensaje principal de Chagres para Chile y el mundo? Antes de pasar a eso, se me queda en el tintero una pregunta, hermanita. Disculpe que la interrumpa. En el libro me encontré con una sorpresa. Se habla también de la posible guerra entre Chile y Argentina, donde esta aparición de Chagres, perdón, también ayudó para evitarla. Mira, la verdad es que fue un verdadero milagro, porque si tú te acuerdas o si supiste, el que tenía que ver mucho aquí era el Santo Padre Juan Pablo II, que nombró a un monseñor que tenía que hacer de mediador. Pero lo que sí a nosotros se nos pidió fue mucha oración y ofrecimiento. Y lo que sí sabemos, pero yo no te lo puedo confirmar por parte de Chagres, digamos, sino que como persona normal, que lo vi, lo supe por diarios, por otras versiones, de que el día que se suponía que se iba a armar la grande, hubo una neblina y los barcos no se encontraron. Y eso fue una intervención directa, divina, porque con toda la oración de ellos y nuestra, indudablemente eso
no se produjo, si era inminente, y no se produjo. Maravilloso como la oración, fíjate, todo lo puede detener y sobre todo el rosario. Eso es algo que yo creo que tenemos que tener muy claro. No hay guerra, no hay división de familia, no hay enfermedad, no hay nada que no se pueda atajar con el rezo confiado del Santo Rosario, entre muchos. Mientras más, todo lo podemos lograr. Así es, Es pues, la oración confiada. sí, leí en el libro, el muro de Berlín hoy día sigue vigente y hay que orar para que se derribe en las divisiones que hay en los hombres, en las familias. Creo que también es uno de los mensajes que nos deja estas lindas experiencias con la Virgen. Sí, pues si pensamos, por ejemplo, que Fátima no dijo eso de que los países que rezaran el rosario como países no entrarían en la Segunda Guerra Mundial, y resulta que el único país de Europa que no entró en la Segunda Guerra Mundial fue Portugal, porque obedeció. No lo sabía. Sí, pues, entonces es así, es real, el rezo del Santo Rosario. Ojalá, a nosotros nos dijo ella que ojalá rezáramos 3 rosarios diarios, pero si no podíamos, rezáramos los posibles, pero siempre con el corazón. No sirve esa cosa como papagayo. Los 3 rosarios con los 3 misterios que había hasta ese entonces. Claro, los 3 rosarios, los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Se nos pedía eso, porque esos 3 rosarios tienen, cuando son 3 en el día, que es dificilísimo, ¿eh? Solamente con gracia divina nomás se pueden hacer mucha gente, pero todo se puede lograr, todo. Dice, no hay país, no hay ningún problema del mundo que no se pueda solucionar con el rosario, pero sobre todo con 3 rosarios. Y fíjate que no sé, es difícil porque yo no sé en la vida personal tuya, pero yo lo he vivido que de repente uno quiere rezarlo y pajarea mucho, pero si hace todo lo posible, está siendo fiel igual. Bueno, nos quedamos entonces con esa invitación de Anita o de la Virgen a través de nuestra hermana de hacer multiplicar la oración. Muchas gracias. Y acercarnos a la Eucaristía, a los sacramentos de partida, obedecer los mandamientos y acercarse a la confesión. O sea, vivir en estado de gracia, porque nunca sabemos el momento que el Señor nos va a llamar individualmente o como... Suponte tú que hoy día decidiera el Señor hacer su segunda venida. ¿Y cómo nos pillaría? ¿Estamos todos en estado de gracia? No. Entonces preocupémonos porque ya viene pronto, no sabemos cuándo. Pero a nosotros se nos dijo en la última vez que ella nos convocó que ustedes serán apóstoles y testigos de la segunda venida de mi Hijo. Más suave el cántico del ave y que del agua el sol. Tu nombre sea fuente, lo beba el alma mía y dale la alegría mi pobre corazón. María, tú eres mi madre, María, tú eres mi amor. María, madre mía, yo te doy mi corazón. María, madre mía, yo te doy mi corazón.